Vamos a charlar con Gustavo Córdoba. Gustavo Córdoba ya es amigo de la casa, lo invitamos en distintas oportunidades para conversar sobre distintos temas. Sobre todo, él es especialista en encuestas, realiza encuestas y va analizando estos resultados. Vamos a darle la bienvenida, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, Gustavo, ¿cómo analizás lo que pasó ayer en Córdoba en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, básicamente hay dos grandes lecturas. Primero, el triunfo de la persistencia. Vaya que Luis Juez ha intentado de distintas maneras obtener triunfos, ha hecho prácticamente alianzas con todos los espacios políticos habidos y por haber en Córdoba, y ayer se le dio. Es un triunfo inobjetable, anclado en una, diría, posición ideológica muy dura, pero muy eficiente a la hora de marcar que él le iba a poner el límite a Cristina. Fíjense la similitud con el voto a Carolina Lozada en Santa Fe, donde prácticamente con los mismos argumentos consiguió también el triunfo. Y el dato no menor, que él desafió a Mauricio Macri en una provincia donde Mauricio Macri creía que tenía una relevancia aún mayor, ¿no? Creo que Macri, por supuesto que el gran derrotado es el gobierno nacional, pero Macri creo que también es uno de los que está en esa fila. El de Rodrigo de Loredo me merece una reflexión aparte, porque el radicalismo de Córdoba hace rato viene con algunos problemas de liderazgo. A nadie le cabe duda que es un votante en la provincia de Córdoba mayoritario, el radical, pero ante la ausencia de una figura que aglutine a todos los sectores, bueno, el radicalismo ha visto siempre elecciones muy magras, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo en temas provinciales. Y creo que de Loredo puede por primera vez aspirar a ese liderazgo vacante, ¿no? Creo que esa es la importancia que tiene, al menos desde mi punto de vista, la elección que ayer hicieron estos dos dirigentes. Parece haber, en la elección de ayer, Gustavo, un quiebre muy fuerte en esta descripción que vos realizás del radicalismo, sobre todo el radicalismo histórico, de aquel representado en los Mestre, en los Negri, en apellidos, pienso también en el interior provincial, en los Yure, en los Rins, que ayer han quedado muy visibilizados en la derrota. Y el liderazgo de Juntos por el Cambio aparece en Juez. ¿Imaginás un radicalismo alineado con Luis Juez en la disputa por la gobernación en Córdoba? Porque de Loredo, uno supone, peleará por la intendencia en Córdoba. ¿Hay un radicalismo que va a ir detrás de Juez, de ese liderazgo de Juez en Córdoba? Sí, ¿por qué no? Pero déjame decirte algo, ¿no? 2 años atrás, la sociedad argentina le quitaba el poder a Mauricio Macri en unas elecciones PASO como las de ayer. 2 años después, el mensaje es muy potente contra el gobierno nacional. Y creo que acá debemos detenernos, ¿no? Estas elecciones han marcado un mensaje muy potente de voto castigo para el gobierno nacional, pero no creo que signifique que la oposición tiene el camino allanado hacia ninguna posición de poder en el futuro, ¿no? Simplemente es que está reasignando los roles, le está diciendo al gobierno nacional: oiga, ustedes han hecho muy mala tarea, muy mal desempeño, no han estado a la altura de las expectativas, y trasladar eso a las provincias, sabiendo de antemano que Córdoba tiene un historial, y la evidencia nos lo dice, por otro lado, que cuando hay elecciones nacionales el cordobés vota en una dirección y cuando hay elecciones provinciales se vota en otra dirección. Así que habrá que ver, por lo menos en términos de potencialidad, creo que Juez puede aspirar a esa pelea provincial apoyado por gran parte del radicalismo. Habrá que ver cuáles son realmente los planes de Loredo. Yo no los conozco en profundidad. No sé si va a querer ser candidato a intendente o... Bueno, esta mañana dijo que su gran deseo es ser intendente de Córdoba. Que su gran deseo es ser intendente de Córdoba. Lo dijo esta mañana. Bien, buenísimo. Creo que ahí hay un límite o al menos ya una marca hacia donde apuntan, ¿no? Y eso está bueno. Pero volviendo a la elección provincial, creo que aquí también hay que hablar de una fatiga, digamos, del kirchnerismo, del Frente de Todos en Córdoba, que no ha logrado hacer una elección para nada, ni siquiera parecida a la de hace 2 años atrás, que sacó 22 puntos en la boleta de diputado nacional y Alberto Fernández sacó 30. Ahí eso queda también en el debe. Y resaltar la buena elección de Schiaretti, porque si los números de hoy se confirman en noviembre, retendría las 3 bancas que pone en juego, ¿no? ¿Y qué te parece que va a pasar ahora en Internet Juntos por el Cambio? Está claro, ganó Juez con De Loredo, se van a reunir, hablaron ayer en los discursos, decían que ahora van a mantener una reunión, se van a juntar Negri, Juez, pero digo, qué conjunción, ¿no?, para las elecciones de noviembre. Bueno, así son las coaliciones. Hay diferencias, hay matices, inclusive puntos de vista encontrados, pero la coalición soporta, digamos,
la aspiración electoral. Claro. En un espacio político que ha mostrado que mantiene a lo largo del tiempo en la provincia de Córdoba un volumen electoral como el que mostraron ayer, evidentemente que la potencialidad de un triunfo provincial está a la vuelta de la esquina, y me parece que eso es motivo suficiente como para verlo juntos en el futuro. Claro. Gustavo, ¿cómo se entiende esta enorme derrota del gobierno nacional que ha ganado en lugares históricamente ligados al peronismo? Porque hay una fotografía que iba adelantando ese deterioro en la vinculación electoral con el Frente de Todos, incluso antes de la foto de Olivos, ¿no? Que ya advertía que había mucha desazón o mucho reclamo al gobierno nacional. ¿Cómo ustedes fueron viendo la lectura de lo que ha dejado esta derrota? Bueno, saca la virome y vamos a anotar. A ver. La excesiva porteñización del gobierno, el discurso dirigido exclusivamente a su núcleo duro, la falta de políticas de consenso con la oposición y sectores que no tenían que ver con el gobierno, una campaña electoral bastante mediocre, por decir poco profesional, el olvido del interior. Ha habido también malos candidatos en la mayoría de los lugares. Por ejemplo, no podemos dejar de resaltar el rol de la Cámpora, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, que la ausencia de una primaria, fíjate cómo en Juntos por el Cambio la primaria le terminó dando un volumen electoral muy superior, y es llamativo porque Juntos por el Cambio quería eliminarlas a las PASO, fíjate, se terminan beneficiando, pero al margen de eso, creo que el Frente de Todos, el no dar primarias en lugares clave como Provincia de Buenos Aires, le privó de tener una movilización adicional. Es decir, prácticamente hicieron todo mal. No hubo un solo aspecto positivo que mencionar en la campaña electoral del Frente de Todos, además del hecho de un gobierno que con sucesivos escándalos fue perdiendo credibilidad, una imagen presidencial que se fue deteriorando con el paso del tiempo y que nunca logró afirmarse. Entonces, todo ese combo genera esta situación que vimos ayer. Gráficamente, de los 12 millones de votos que sacó Alberto Fernández hace 2 años, ayer le quedaron solamente 6. En esta descripción muy minuciosa, Gustavo, ¿no citaste la economía y la pandemia como miradas más allá de la campaña, digamos, más allá de la preparación estratégica de la campaña, que tenían que ver con esa mirada más directa de la gente, ¿no? ¿Cómo impactó la economía y la pandemia en esta decisión? La vacunación, nosotros decíamos en la previa que era condición necesaria pero no suficiente para un buen momento electoral del gobierno, ¿no? Hace rato veníamos señalando eso. Y en segundo lugar, nosotros en la encuesta nacional que hacemos todos los meses, la última de septiembre, siempre hacemos una pregunta que refiere o señala si el país va en la dirección correcta. Un 29% de argentinos nos dijo que iba en la dirección correcta, y fíjate que el gobierno termina sacando 30 puntos. Un 57% nos dice que iba en la dirección incorrecta, y si vos analizás el voto opositor, descontando los aliados al gobierno, se da más o menos esa cifra. Así que la economía, te diría, es clave, pero me parece que es clave porque todavía no ha sido develado el tema central, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, y creo que esa es la materia pendiente que le queda al gobierno para adelante, ¿no? Es lo que puede llegar a tener incidencia en el escenario electoral de noviembre, que yo lo veo muy parecido al actual, o quizás un poquito peor para el gobierno. Hay que ver que si el acuerdo del Fondo Monetario, que debe implicar un consenso distinto, el gobierno tiene que trabajar de una manera diferente el consenso con los sectores opositores, porque, a ver, un acuerdo de mediano y largo plazo con el fondo implica políticas consensuadas en el Parlamento, y tal cual está hoy la proyección de las bancas en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, el Frente de Todos perdería la mayoría que tenía, sobre todo en la Cámara Alta. Bueno, en relación a ese análisis, Gustavo, vos señalás que el deterioro de la imagen, ¿no?, del presidente en este último tiempo, ayer parecía el padre de la derrota, ¿no? Fue el que habló, el que asumió que hubo errores, el que planteó que era necesario un cambio, en un gesto más de resignación que de arenga para lo que viene, y esto también tiene que ver con que falta muy poquito para noviembre. Y él habló de errores, pero no dijo cuáles. ¿Qué margen tiene el gobierno de modificar esos errores y cuáles serían los errores que debería resolver? Bueno, esta semana es clave para esto que vos bien planteás, ¿no? Recordemos que en caliente muchas veces los análisis no tienen profundidad. Recordemos, por ejemplo, Macri hace 2 años lo primero que dijo fue: esta elección no sucedió.
Claro. Demasiado que ayer el presidente Fernández reconoció la derrota y dijo, bueno, en algo nos habremos equivocado, sin sonar demasiado sincero, ¿no? Porque yo no sé si es que ellos están evaluando de verdad este escenario de esa manera. Ahora, sí creo que los márgenes de acción son menores, son más acotados. La responsabilidad no es solo del presidente, creo que es de todo el gobierno en su conjunto. Ayer deberían haberlo rodeado claro, pero varios no estaban, jugadores ¿no? Al presidente, ¿no? No estaban, lo dejaron solo en esa imagen. La imagen quedó él en la derrota, ¿no? Así es. Creo que no lo cuidaron bien. Y eso marca a las claras la dificultad que tiene un gobierno A ver, nosotros siempre planteamos que el problema de fondo es político, pero impacta en lo comunicacional. Las dificultades de este gobierno comunicacional están a las claras desde un primer momento, ¿no? Bueno, y no parece, ¿no?, en lo comunicacional, porque se lo han advertido sistemáticamente al presidente y al gobierno los errores comunicacionales, pero no parece haber una solución en ese sentido, Gustavo. Bueno, nosotros con ustedes lo hemos señalado en más de una ocasión, los archivos están. Sí. Ojalá el gobierno tome, ¿no?, estos datos de la realidad y obre en consecuencia, porque el país requiere una conducción, requiere una dosis de consenso con la oposición que hoy no tenemos. Ojalá los mensajes que deja esta elección para oficialismo y oposiciones sea realmente escuchado. Qué extraño, ¿no? Pero ayer en la foto del festejo estaban María Eugenia Vidal derrotada por más de 20 puntos, después un gobierno muy cuestionado en la provincia de Buenos Aires. Estaba el propio Mauricio Macri, que sabemos las consecuencias económicas que dejó su gobierno. Larreta. Y 2 años después, esas mismas figuras aparecen en un escenario victorioso, aunque con cautelas, no había tampoco una situación para festejar aún. Pero 2 años, ¿no?, transcurrieron y parece otro país, Gustavo. Con la diferencia de la selectividad de que a Macri también lo pusieron del lado de los perdedores, ¿no? Sí, ayer era un lugar muy opaco, muy gris el de Macri, ¿no? Aunque estaba ahí en el escenario, ¿no? Y sin dudas, sus apuestas de Córdoba y de Santa Fe resultaron realmente malas y magras. Es verdad, es verdad. En todo caso, Bullrich aparecía más victoriosa. Es una de las grandes ganadoras, Patricia Bullrich, sin dudas. Es verdad. Bueno, Gustavo, vamos a estar atentos a la próxima encuesta entonces de Suban Córdoba, que seguramente va a estar muy jugosa y linda para analizar y charlarla con vos como siempre. Y hay que destacar, porque lo ha señalado Gustavo en el análisis, pero esa postal, esa radiografía que él señalaba previamente de cómo la gente iba advirtiendo lo que iba bien y lo que iba mal, fue lo que finalmente se ratificó. Así que bueno, Gustavo, ahí hay una fotografía que en definitiva tomó verazmente lo que sucedió finalmente en las PASO. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes, que tengan un gran día. Un abrazo.